Me llamo yo, sí, hasta hace poco, creía que mi mujer, Rachel, era la compañera más leal que nadie podría pedir. Llevábamos juntos casi 9 años, casados 7, y siempre nos consideré la pareja ideal para una relación estable. Ahora parece que fue hace toda una vida. Supongo que la primera señal de alarma no fue nada grave, solo un pequeño cambio en el ambiente de casa. Rachel se había vuelto más callada, como si su mente estuviera siempre en otra parte. La encontraba mirando la pared a altas horas de la noche. ¿Empezó a trabajar más horas, o eso decía? Al principio, la tensión era tenue, más bien un sutil zumbido al borde de mis pensamientos, pero iba en aumento. Me quedaba despierto, escuchando su suave respiración, y me preguntaba por qué sentía el corazón envuelto en alambre de espino. Un lunes por la noche, llegué a casa más tarde de lo habitual. Había tenido un día agotador y lo único que quería era verla. Normalmente, estaba acurrucada en el sofá o me llamaba en cuanto entraba, quizá burlándose de mí porque tenía que sacar la basura. Esa noche, sin embargo, la casa estaba en silencio. No había dejado ninguna nota y nadie respondió cuando la llamé por su nombre. No me asusté de inmediato, tal vez había salido a hacer la compra o se había quedado atrapada en un atasco. Pero me quedé allí sentada durante casi 2 horas, cada vez más ansiosa. Cuando por fin entró por la puerta, se sobresaltó al verme. Sus ojos miraron al suelo antes de decir algo vago sobre perder la noción del tiempo. Luego se encerró en el baño durante casi 1 hora. En el fondo, sabía que algo no iba bien. Podía saborear mi propia aprensión, amarga como el café quemado, y sentía que se me erizaban los pelos de los brazos cada vez que me daba excusas a medias. Aún así, me dije que no debía sacar conclusiones precipitadas. Intenté ser paciente, creer lo mejor de ella. Fue entonces cuando mi amigo Frank entró en escena. Ha sido mi amigo desde que éramos niños. Me llamó un día y me dijo, escucha, tío, no quiero causarte problemas, pero he visto a Rachel por la ciudad recientemente. No estaba sola. Se me cayó el estómago. Le pedí detalles, pero solo se encogió de hombros. La vi en el aparcamiento cerca de ese motel económico de Brighton Avenue. Y eso fue todo lo que necesitó decir. Al principio, no podía creerlo. No Rachel. Ella nunca se hundiría a conocer a alguien en un motel barato. Pero la semilla de la duda estaba plantada. La sentí brotar, retorciéndose alrededor de todo en lo que una vez había confiado. Empecé a imaginármelos juntos, en las sombras de aquel edificio sin pretensiones, cada puerta conduciendo a un secreto. Mi mente me atormentaba con flashes de lo que podrían estar haciendo tras sus muros. Le dije a Frank que le agradecía que me avisara, aunque una parte de mí quería odiarle por obligarme a enfrentarme a una posibilidad que no podía manejar. Pensé que tal vez solo estaba paranoica. Quizá había quedado con una amiga que necesitaba ayuda, o algo. Pero a medida que pasaban los días, no podía enterrar mis sospechas. Así que una tarde, movido por un impulso inquieto, seguí su coche desde la distancia. Efectivamente, la vi entrar en el aparcamiento del motel. Cada paso que daba después me parecía caminar bajo el agua, pesado, sofocante, frío. El corazón me latía tan fuerte que casi podía oírlo. Las cortinas de una habitación del primer piso se abrieron ligeramente y la tenue luz del interior reveló 2 siluetas. Los minutos siguientes fueron borrosos. Me encontré de pie junto a la ventana, con el pecho apretado, intentando mantener la respiración. La visión que vislumbré era casi onírica en su horror, Rachel, apoyada en los brazos de un tipo, con los dedos recorriendo su hombro. No podía ver sus caras con claridad, pero oí la risa silenciosa, el tipo de risa que solía oír en nuestro dormitorio, cálida e íntima. Y luego vi cómo se apretaba a él con un hambre que reconocía demasiado bien. Sentí que se me cerraba la garganta. Me obligué a dar un paso atrás. Tenía la boca seca y mi mente repasaba todos los recuerdos que habíamos compartido, nuestros viajes por carretera, las noches que bailábamos en el salón solo porque nos apetecía, las lágrimas que nos secábamos el uno al otro durante las penurias. Toda esa cercanía creía que nos pertenecía. Podría haber irrumpido en ese momento, pero una mezcla de conmoción y autopreservación me inmovilizó y me obligó a presenciar una escena que jamás hubiera creído posible. Las sombras se extendían por la cama, los cuerpos se movían.
El pesado silencio solo se veía interrumpido por sonidos amortiguados y los latidos de mi propio corazón, rugiendo en mis oídos. Olas de traición se abatieron sobre mí, dejándome temblando en el aparcamiento, desesperada por apartar la vista pero demasiado aterrorizada para perderme ningún detalle condenatorio. Me desplomé contra la pared, con las manos apretadas. La vergüenza me inundó al darme cuenta de lo impotente que me sentía, una mera espectadora de mi propia tragedia. Se me revolvió el estómago y sentí un sabor ácido en el fondo de la garganta. Mi mujer, mi compañera, estaba voluntariamente en brazos de otro hombre, encerrada en un abrazo que debería haber sido solo mío. Aunque juraría que no soy llorón, las lágrimas me quemaron la cara. Quería gritar, aporrear la ventana, hacer cualquier cosa para despertarla del hechizo al que estaba sometida. Pero el miedo a lo que haría si me enfrentaba a ellos allí mismo me paralizaba. No recuerdo haber conducido hasta casa. En algún momento, debí de alejarme de aquel maltrecho edificio y me puse al volante. La cabeza me daba vueltas, repitiendo cada segundo que acababa de presenciar, hasta que llegué a la entrada de mi casa con el piloto automático. La casa tenía el mismo aspecto de siempre, un lugar pequeño y ordenado para el que habíamos ahorrado, lleno de fotos enmarcadas que destacaban nuestros momentos más felices. Pero ahora esos recuerdos parecían accesorios huecos en una retorcida obra de teatro que me había visto obligada a protagonizar. Escribo esto en el salón, el espacio que una vez llenaron las risas de Rachel y mis suspiros de satisfacción. Aún no está en casa. No le he mandado ningún mensaje ni la he llamado. Sinceramente, tengo miedo de lo que pueda decir o, peor aún, de lo fácil que pueda volver a mentir. En este momento, todo dentro de mí está entumecido, excepto una ira que arde lentamente y que me cala hasta los huesos. No sé si exigir respuestas o planear mi salida en silencio. Este es el último lugar en el que esperaba estar, mendigando a desconocidos en Internet que me ayuden a superar una traición que nunca vi venir. No sé si podré dormir esta noche. Mis pensamientos se arremolinan con imágenes de ese motel, las palabras en voz baja que escuché y la intimidad robada que no puedo borrar. Siento que mi mundo se derrumba latido a latido. Necesito orientación. Necesito saber qué hacer a continuación. Pero es más de medianoche y la oscuridad que invade nuestro salón me resulta asfixiante. Mi mente no deja de repetir la escena del motel, como un disco rayado que no puedo apagar. Cada vez que parpadeo, veo a Rachel inclinándose hacia el abrazo de aquel desconocido. Es como si mi cuerpo estuviera aquí, en nuestro hogar familiar, pero mi alma siguiera atrapada fuera de esa sucia ventana, mirando a un mundo al que no pertenezco. Cuando volvió a casa, horas después de haberla visto, estaba sentado en el sofá. No podía hacer otra cosa. La habitación estaba poco iluminada y el silencio tenía peso. Ella entró y se quedó inmóvil cuando me vio allí, como un ladrón sorprendido infraganti. Busqué culpabilidad o miedo en sus ojos, pero solo vi agotamiento. Era como si estuviera preparándose, sabiendo que su tapadera había sido descubierta, pero no dispuesta a admitirlo. Hice una sola pregunta, ¿dónde estabas? Su respuesta fue tan suave que casi se me escapan las palabras. Salí con una amiga. No me miró. Incluso con poca luz, pude ver que tenía la cara pálida y que le temblaban las manos antes de metérselas en los bolsillos de la chaqueta. La mentira resonó en la habitación, y por una fracción de segundo, me pregunté si podía dejarlo pasar, fingir que la visita al motel nunca había ocurrido. Pero tenía la mente en carne viva y el corazón me latía con un latido cruel y constante que exigía la verdad. Volví a preguntar, ¿con quién estabas realmente? Esta vez se me quebró la voz. La ira, la vergüenza, la incredulidad, todo me empujaba hacia el precipicio. Y allí estaba ella, negándose a saltar o a hacerme retroceder. Su silencio me dijo más de lo que cualquier explicación podría decirme. La tensión en la habitación creció lo suficiente como para ahogarme. Se quitó el abrigo, lo dobló sobre una silla y se cruzó de brazos. Noté unas leves marcas rojas en la clavícula, como si alguien la hubiera rozado con los labios. Se me revolvió el estómago al pensarlo. Una oleada de náuseas me golpeó, pero me obligué a permanecer quieta, negándome a mostrar debilidad. La pregunta se agolpaba en mi cerebro, ¿cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Quería enfrentarme a ella en ese mismo instante y llamarla la atención por la traición de la que había sido testigo, pero las palabras se me enredaron en la garganta.
Así que me levanté y me di la vuelta, dejando que viera mis hombros temblorosos pero no mis lágrimas. Me dirigí por el pasillo a nuestro dormitorio, dejándola sola en el silencioso salón. Una vez detrás de la puerta cerrada, me desplomé sobre la cama. Sentí como si toda la casa contuviera la respiración. Pasaron horas antes de que intentara hablarme de nuevo. Me hice el dormido. Escuché sus pasos al otro lado de la puerta, que se detenían como si quisiera entrar a hablar. Pero nunca tocó el picaporte. Al cabo de unos minutos, la oí retirarse a la habitación de invitados, nuestro espacio de sobra, antes acogedor, que solía ser un cuarto de manualidades para sus proyectos aleatorios de bricolaje. El sonido de la puerta al cerrarse fue como la nota final de un canto fúnebre. Aquella noche dormí sin descanso y tuve visiones inquietantes de lo que había visto. En esos momentos de vigilia, volví a ver la escena desde la ventana del motel con cruel claridad. Casi podía oler el aire viciado que salía del edificio, el ligero toque de desinfectante que se pegaba a la moqueta gastada. Recordé el silencio de sus voces y la tenue luz de las lámparas que destacaba sus siluetas. La intimidad era inconfundible, los dedos de ella enroscados en la espalda de él, la mano de él apoyada con valentía en la cadera de ella. El recuerdo me hizo un hueco en el pecho que se negaba a ser llenado. La mañana trajo un nuevo tipo de temor. Al despertarme, la casa estaba inquietantemente silenciosa. No se oía el tintineo de los platos ni las alegres conversaciones. Entré en la cocina y encontré una nota solitaria en la encimera. Solo decía que había salido, sin explicaciones ni disculpas, solo unas palabras garabateadas como si fueran una ocurrencia tardía. Me quedé mirando esas líneas hasta que se desdibujaron, con la ira hirviendo bajo mi piel. No era la Rachel que yo conocía, era una extraña, tan distante de la mujer de la que me enamoré que casi creí que mi verdadera esposa había desaparecido de la noche a la mañana. Yo también acabé marchándome. Conduje sin rumbo, necesitando escapar de las paredes que me resultaban tan asfixiantes. Finalmente, me detuve en un restaurante local para comer algo, aunque no tenía hambre. El local estaba casi vacío, excepto por unas pocas personas que se encontraban en las mesas. La camarera pareció preocupada cuando no toqué mi comida, pero le ofrecí una sonrisa forzada y le hice un gesto para que se fuera. Estaba demasiado absorta en mis pensamientos como para preocuparme por haber desperdiciado un plato de huevos. Mi mente no paraba de pensar en qué hacer a continuación, y fracasaba estrepitosamente. Esa tarde, pasé por casa de mi madre. Siempre ha sido mi apoyo, pero aún no me atrevía a contarle toda la historia. En lugar de eso, me senté en su salón, charlando mientras ella hacía ganchillo, y de vez en cuando, me miraba por encima de las gafas. Percibió mi confusión, porque me preguntó si Rachel estaba bien. Murmuré algo sobre que estaba ocupada, con la voz tan temblorosa que tuve que aclararme la garganta 2 veces. Mamá me dio unas suaves palmaditas en el brazo, pero no insistió más. Una parte de mí se sintió aliviada, pero otra deseaba desesperadamente derrumbarme y confesarlo todo. Al final, no pude enfrentarme a la compasión de sus ojos. Cuando volví a mi casa, el coche de Rachel ya estaba allí. Mi corazón latía con una renovada sensación de terror. Era hora de decidir si seguiría haciéndome la tonta o si expondría las pruebas de su traición. Nada más entrar, sentí un ligero olor en el aire, un tufillo a sudor y adrenalina. El salón estaba cargado, como si acabara de producirse una discusión o estuviera a punto de producirse. El pulso me latía en los oídos. Entonces oí su voz desde otra habitación, baja y silenciosa. Me acerqué, cada paso más pesado que el anterior. Y entonces me di cuenta de que no estaba sola. Me agaché detrás de la puerta entreabierta de nuestro estudio y miré hacia adentro. Estaba con el mismo hombre que había visto en el motel. Era alto, de hombros anchos y llevaba una camisa ajustada que acentuaba la tensión en el ambiente. Estaban enzarzados en un acalorado intercambio, pero las palabras llegaban en voz baja, en estallidos urgentes que me costó descifrar. Capté algunos fragmentos, no puedo seguir así, y se va a enterar. Apreté los puños involuntariamente. Y entonces, de repente, todo cambió. Su enfrentamiento se desvaneció en un inesperado tirón de gravedad. Ella se cayó y él levantó una mano, dudando antes de apartarle un mechón de pelo. El contacto le produjo un escalofrío visible.
Fue un momento tan intenso que se me cortó la respiración. Mi mente me pedía a gritos que interviniera, pero mi cuerpo se sentía pegado al sitio, obligado a presenciar algo que destrozaba lo que quedaba de mi confianza. Sus labios encontraron los suyos, al principio tímidamente, luego con creciente urgencia. Fue un momento robado y desesperado que sentí como una herida abierta en medio de mi propia casa. Estaba demasiado conmocionado para moverme, demasiado enfurecido para pensar con claridad. Vislumbré cómo temblaban las manos de ella al posarse en su pecho, cómo exhalaba bruscamente cuando él la acercaba. El silencioso zumbido de nuestra calefacción parecía ensordecedor bajo la electricidad de su traición. Justo al otro lado de la puerta, me quedé helada, con el corazón latiéndome tan violentamente que las manchas bailaban ante mis ojos. Una mezcla nauseabunda de celos, angustia y furia se abalanzó sobre mí. Mi instinto me impulsó a correr y separarlos, pero algo en su cruda intensidad me revolvió el estómago. Me pregunté si alguna vez había conocido a Rachel. ¿Era esta la verdadera Rachel, la mujer que lo arriesgaba todo por una aventura secreta? ¿O la había llevado yo a buscar algo que nunca me di cuenta de que necesitaba? Después de lo que pareció una eternidad, se separaron. Su mirada se desvió hacia la puerta, y durante una fracción de segundo, nuestros ojos se encontraron a través del hueco. Su rostro se desencajó de horror. El hombre se giró, siguiendo su mirada, y vi cómo se le iba el color de las mejillas cuando me vio. Tenía el pecho tan apretado que apenas podía respirar. El silencio era un tambor palpitante entre nosotros, cada latido resonaba en mi cráneo. Nos miramos el uno al otro en un triángulo retorcido de conmoción, yo, el marido atónito, Rachel, la esposa sorprendida con las manos en la masa, y él, el intruso que había cruzado todos los límites que yo consideraba sagrados. Finalmente, encontré mi voz, baja y temblorosa por la rabia apenas contenida. Fuera, logré decir, forzando las palabras con los dientes apretados. El hombre rompió primero el contacto visual, cogió su chaqueta y se escabulló con pasos apresurados, como si las paredes fueran a derrumbarse sobre él. Rachel y yo nos quedamos a solas, con el aire cargado de traición. Ella me miraba con una mezcla de culpa y desafío, con los labios aún entreabiertos por el calor de aquel beso robado. Intenté hablar, pero no oí nada. Todo mi cuerpo temblaba, la adrenalina corría por mis venas como una riada tóxica. En ese momento, miles de preguntas se agolparon en mi mente, pero una se alzó por encima de todas. ¿Todo lo que habíamos construido valía tan poco para ella? Cuando por fin recuperé la voz, estaba ronca. ¿Por qué, Rachel?, pregunté. Era tanto una súplica como una acusación. Abrió la boca, la cerró y tragó saliva, con lágrimas frescas brillando en sus ojos. Pero seguía sin responder. Giré sobre mis talones y salí furioso al pasillo, dejándola atrás en aquel silencio sofocante. Me latía el corazón de rabia y angustia, y necesité toda mi fuerza de voluntad para no descargar esa furia sobre cualquier mueble que encontrara a mi paso. La casa que habíamos compartido durante años se parecía ahora más a una prisión. Cada paso resonaba con recuerdos que se burlaban de mí. Esta es mi realidad, un sentido de mí mismo maltrecho, una mujer a la que no reconozco y una casa que parece un campo de batalla desconocido. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? A veces, me pregunto si quiero saber las respuestas, o si indagar más solo me traerá más dolor. Me aferro a la esperanza de que, de algún modo, pueda recuperar mi dignidad, quizá incluso encontrar un camino que no me destroce por completo. Porque ahora mismo, estoy atrapado entre el fuego cruzado de mi amor por ella y mi desesperada necesidad de proteger lo que queda de mí mismo. Es algo extraño, seguir con los movimientos de la vida cotidiana después de haber visto cómo se desmoronaba tu realidad. Ayer vi a Rachel en brazos de otro hombre aquí mismo, en nuestra propia casa. Esa imagen está grabada en mi cerebro. Es como si las propias paredes llevaran el recuerdo, susurrándomelo cada vez que paso por el lugar donde ella estaba. Sin embargo, me he levantado esta mañana, vestida y respirando. Y sigo sin tener ni idea de cómo afrontar todo lo que ha pasado. Se había ido cuando por fin salí de nuestro dormitorio. No sé a qué hora se fue ni a dónde fue. La casa estaba vacía, como si la propia traición la hubiera ahuyentado. Mis pensamientos se agitaban y vagaba sin rumbo de una habitación a otra, casi esperando que estuviera escondida en algún rincón. Es extraño cómo puedes echar de menos a alguien y odiar lo que te ha hecho al mismo tiempo.
Hay una combinación imposible de añoranza y resentimiento, algo que me hace querer tanto exigir respuestas como correr todo lo que puedo en dirección contraria. Al final, tuve que salir. Cogí las llaves y salí corriendo, intentando escapar del opresivo silencio. No tenía ningún destino en mente, simplemente conduje hasta encontrarme en un pequeño parque a las afueras de la ciudad. El lugar estaba casi vacío. Un único banco cerca de un árbol desgreñado y una pelota de baloncesto medio desinflada olvidada junto a una valla. Aparqué, salí y dejé que el viento helado me golpeara la chaqueta. Mi aliento se empañó en el aire, la única prueba visible de la agitación que sentía en mi interior. Permanecí sentado en aquel banco durante 1 hora más o menos, mirando fijamente a la nada. El peso de la traición de Rachel me pesaba en el pecho, y cada inhalación estaba teñida de un dolor sordo. Finalmente, saqué el teléfono y envié un mensaje a Frank. Solo escribí 4 palabras: tenemos que hablar. Ahora mismo. La respuesta de Frank fue casi inmediata: nos veríamos en mi casa. El hecho de que no hiciera preguntas me dijo que ya sospechaba lo mal que habían ido las cosas. Cuando llegué a casa, me estaba esperando en la entrada. Estaba apoyado en su coche, con los brazos cruzados y un ceño fruncido de preocupación. Asintió con la cabeza y me siguió al interior, cerrando la puerta al frío mundo exterior. Acabamos en la cocina, donde yo jugueteaba con un vaso de agua, intentando calmar mis manos temblorosas. Por un momento, ninguno de los dos habló. Finalmente fue Frank quien rompió el silencio. Tienes muy mal aspecto, dijo, mirándome a la cara. Supongo que tienes una historia para mí. Una risa amarga escapó de mis labios. Se podría decir que sí. Ella estuvo aquí. Con él. Solo decir las palabras hizo que se me retorciera el estómago. Me apoyé en la encimera, con las piernas inestables. Frank exhaló bruscamente. Lo siento, tío. Hizo una pausa. ¿Te enfrentaste a ellos? Negué con la cabeza, sintiendo una oleada de autodesprecio por cómo me había congelado en lugar de abordar la situación de frente. La verdad es que no. Solo le dije que se fuera. Supongo que estaba en estado de shock. Entonces volvió la ira, ardiente e insistente. Debería haber hecho más. Frank hizo una mueca, empujando el mostrador. No te castigues. Ninguno de nosotros sabe cómo reaccionaríamos. Pasamos la hora siguiente desentrañando todas las pequeñas sospechas, todas las medias verdades que nos habían llevado a esto. Hablar ayudaba, pero cada palabra era como un nuevo corte. Cuando Frank se fue, me sentí agotada. No estaba cerca de cerrar el caso, solo vacía. Mientras lo veía marcharse, pensé en lo poco que me separaba de la versión de mí misma que existía hacía solo una semana, feliz, despistada y segura. No volví a ver a Rachel hasta bien entrada la noche. Las luces de su coche se deslizaban por las oscuras ventanas del salón. El corazón me martilleó en el pecho, con la mezcla de furia y angustia hinchándose de nuevo. Entró por la puerta principal y se quedó allí, en silencio, enmarcada por la luz del pasillo a sus espaldas. Por un momento, nos miramos desde extremos opuestos de la habitación, como dos extraños atrapados en un incómodo enfrentamiento. Josh, empezó a decir en voz baja, pero yo la interrumpí con un movimiento de cabeza hacia la cocina. Necesitaba que habláramos en un espacio neutral, lejos de los dolorosos recuerdos del salón. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Me sudaban las palmas de las manos y noté que se frotaba los brazos como si tuviera frío. Las palabras se me atragantaron en la garganta. Finalmente, las forcé a salir. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Mi voz sonaba ajena, como si viniera de otra persona. Ella tragó saliva con dificultad y desvió la mirada hacia la mesa. Unos meses, susurró. Fue como un puñetazo en el estómago. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. ¿Significa algo para ti?, pregunté. Mi tono fue más agudo de lo que pretendía, pero no pude evitarlo. Todo mi mundo se estaba desmoronando. Se retorció los dedos, con lágrimas en los ojos. Ya no estoy segura. Su voz se quebró con la última palabra. Empezó como una distracción. Algo que pensé que podría mantener separado de nosotros. Suelto una carcajada hueca. Hiciste un gran trabajo manteniéndolo separado,
sobre todo cuando lo trajiste aquí. La ira vibraba en mis palabras, aunque una parte de mí notó sus hombros temblorosos, la cruda culpa en su expresión. Debería haber suavizado mi furia, pero en lugar de eso solo avivó la amargura que se enroscaba en mi estómago. Un silencio feroz llenó el espacio que nos separaba. Los segundos parecían horas. Intenté recordar la última vez que habíamos tenido una conversación normal, solo nosotros dos discutiendo sobre cosas triviales o planeando nuestra próxima reunión con amigos. La cocina solía oler a gofres de domingo por la mañana y a café recién hecho, no a la tensión rancia que nos ahogaba ahora. Entonces empezó a hablar de cómo había sucedido, al principio entrecortadamente. Dijo que empezó cuando se sentía desconectada, sola de una manera que no podía nombrar. Él le proporcionó una chispa de peligro, de excitación, algo que la hizo sentirse viva, o eso decía. Quería gritarle que debería haber acudido a mí. Le habría escuchado. Pero las palabras se me atascaron en la garganta, sustituidas por una oleada de traición que no me dejaba pensar con claridad. Un golpe en la puerta rompió el momento. Me levanté bruscamente, casi volcando la silla. Rachel me miró con los ojos muy abiertos. —¿Quién es? —susurró. Se me revolvieron las tripas de sospecha. Sin esperarla, me dirigí al pasillo. A través del cristal esmerilado, distinguí una figura que se movía de un pie a otro. El corazón me martilleaba las costillas. Una parte de mí esperaba que fuera él otra vez, que viniera a irrumpir en los últimos jirones de mi dignidad. Abrí la puerta de un tirón y vi a un hombre que no reconocí, alto y con expresión nerviosa. Lo siento, tartamudeó, mirando detrás de mí, no pretendía interrumpir nada, pero tengo que darle algo a Rachel. Llevaba un sobre en la mano. Parpadeé, desconfiada. ¿Quién es usted? Mi tono fue más cortante de lo que pretendía. Se presentó como un amigo de la familia del padre de Rachel, alguien a quien le habían pedido que le pasara unos documentos importantes. Me quedé mirándole un momento, escudriñando sus rasgos en busca de alguna señal de que estuviera mintiendo. No pude ver ninguna. Finalmente, me aparté. Me entregó el sobre, se disculpó rápidamente y desapareció en la noche. Toda la interacción fue tan extraña e inesperada que me quedé allí unos instantes, intentando asimilarla. Cuando volví a la cocina, Rachel tenía lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. No puedo hacer esto ahora, susurró. Lo siento, Josh. Lo siento mucho por todo. Luego huyó por el pasillo, desapareciendo en la oscuridad de nuestro dormitorio. Oí el clic de la puerta al cerrarse, seguido de sollozos ahogados. Me quedé en la cocina, con las manos temblorosas alrededor del sobre. Estaba sellado y no tenía nada especial, salvo su nombre garabateado en el anverso. Quise abrirlo, pero algo en mí se resistió, tal vez la última pizca de respeto por su intimidad. O tal vez puro agotamiento. Finalmente, me dirigí al salón y me desplomé en el sofá. Me dolía el corazón de una forma que no creía posible. Me sentía dividido entre el recuerdo de la mujer con la que me casé, un alma amable y atenta que solía sonreírme desde esta misma mesa y la persona en la que se había convertido, alguien capaz de arriesgarse a romper nuestra vida por probar algo ilícito. El tiempo se difuminó. Mi teléfono zumbaba con mensajes de gente que quería quedar o ver cómo estaba, pero los ignoraba. Me quedé mirando las sombras que se proyectaban en el techo, cada forma se transformaba en imágenes de ella con él. Recordé el momento en que los vi por primera vez en aquel motel, el aire húmedo apretándome mientras mi corazón se hacía añicos. Y entonces se repitió la escena de antes en nuestro propio salón, el silencio de sus voces, la forma en que sus cuerpos se fundían en un beso robado. Mi mente se negaba a darme paz. Ahora estoy aquí, escribiendo estas palabras porque no sé qué más hacer. La sensación de pérdida es asombrosa. Y hay una pregunta ardiendo en mi mente que no se va. ¿Esto es solo el principio de la destrucción o ya estoy viviendo las consecuencias? Si le pido que se vaya, me arriesgo a perder todo lo que hemos construido. Pero si se queda, ¿podré volver a confiar en ella? No tengo respuestas. Solo un corazón que se niega a dejar de doler y una verdad de la que no puedo seguir huyendo. Estoy rezando para que de alguna manera mañana pueda traer la más mínima claridad. Pero por ahora, estoy atrapada en los restos de lo que solía ser mi vida, sin saber si hay alguna escapatoria.
Me siento como si hubiera estado vagando en la niebla estos 2 últimos días. Mi mente repite las mismas escenas, cada una más dolorosa que la anterior. Sigo viendo la cara llena de lágrimas de Rachel mientras huía de la cocina, el sobre en mis manos y luego el brazo de ese hombre rodeando su cintura en nuestro salón. Todo se funde en un montaje desgarrador del que no puedo escapar, no importa cuántas veces cierre los ojos. Ayer apenas me moví del sofá. No puedo decir con certeza cuántas horas pasaron hasta que por fin me decidí a abrir el misterioso sobre. En retrospectiva, quizá debería haberlo hecho enseguida. Pero la reacción de Rachel me hizo dudar, como si temiera lo que había dentro. Y una parte de mí temía que eso solo sirviera para profundizar la brecha que nos separaba. Cuando por fin lo abrí, encontré una breve carta manuscrita y una serie de documentos. La carta era del padre de Rachel, con quien nunca me llevé bien. Siempre había sido frío conmigo, tratándome como a una indigna intrusa. En la nota, decía algo sobre asuntos familiares urgentes, y que Rachel debería venir a verme inmediatamente. Luego había una serie de papeles legales relativos a una antigua propiedad suya. No me llamó la atención ningún detalle, salvo referencias a posibles complicaciones hereditarias y la mención repetida de que cualquier disputa matrimonial podría afectar a estos trámites. El lenguaje era lo bastante vago como para desatar mi ansiedad. ¿Qué demonios sabía su padre de nuestro matrimonio? ¿Y por qué lo mencionaba de ese modo tan críptico? A pesar de que todos los nervios de mi cuerpo me gritaban que exigiera respuestas, no hice nada. Me sentía agotada. Dejé los papeles sobre la mesita mientras miraba al techo, contando los pensamientos que se arremolinaban en mi cabeza como luciérnagas frenéticas. Al final, el cansancio me venció y dormí sin sueños en el sofá, completamente vestida, como si entrar en el dormitorio significara entrar en una zona de guerra. Me desperté con el débil sonido de unos pasos. El sol de la mañana pintaba líneas pálidas en el suelo. Rachel estaba de pie al otro lado de la habitación, cerca del pasillo, observándome con una expresión que no podía descifrar, en parte arrepentimiento, en parte tímida curiosidad. Se me aceleró el pulso cuando la miré a los ojos. Pasó un segundo, luego 2. Dudó, miró el sobre de la mesa y luego volvió a mirarme a mí. Percibí la pregunta, ¿había mirado dentro? Pero no preguntó. En lugar de eso, susurró, tenemos que hablar. Le temblaba la voz y las palabras parecían más una petición que una exigencia. Asentí y me incorporé lentamente, preparándome. Se acercó con cautela y se detuvo a varios metros de distancia. Sentí como si hubiera una línea invisible que nos separaba, una línea que a ambos nos aterrorizaba cruzar. Sentía la boca llena de algodón y el corazón me martilleaba la caja torácica mientras me obligaba a hablar. ¿Está tu padre detrás de todo esto? Pregunté, señalando los papeles de la mesa. Era una pregunta directa, pero no podía seguir pasando de puntillas por el elefante de la habitación. Abrió la boca y volvió a cerrarla. Finalmente, se acercó a la mesita, cogió los documentos y se los puso en el regazo. Su mirada osciló entre la carta y yo. Sabe que algo va mal, admitió en un tono tranquilo y derrotado. Probablemente tenía a alguien vigilándome. Así es él. Siempre ha tenido problemas de control, sobre todo cuando se trata de finanzas. Sentí un destello de rabia por su parte, sabía que su padre podía ser autoritario. Pero esto era un nuevo nivel de intromisión. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté con más dureza de la prevista. Hizo una mueca de dolor. Iba a hacerlo. Pero entonces todo lo demás se descontroló y no sabía cómo sacar el tema sin empeorar las cosas. Se me escapó una risa amarga. Las cosas ya están peor, Rachel. No hay nada peor que... Me atraganté con las palabras. No pude terminar la frase. Los dos sabíamos lo que se interponía entre nosotros, la traición, el extraño en nuestra casa. Ella retorció los papeles entre las manos, con lágrimas en los ojos. Amenaza con retirar la ayuda económica si nuestro matrimonio se ve comprometido. Su voz se quebró con la última palabra. Sé cómo suena. Pero necesitamos su apoyo para algunos de estos asuntos de propiedad. Asuntos que podrían afectarme no solo a mí. Hizo una pausa, con cara de pena. Siento habértelo ocultado. Por un momento, sentí una punzada de compasión.
Sabía lo controlador que podía ser su padre. Pero eso no borró la imagen de ella con aquel otro hombre, no borró el punzante recuerdo de aquellos besos robados. «¿Esto es por dinero, entonces?», pregunté, con mi frustración hirviendo bajo la superficie. «Todo nuestro matrimonio, nuestras vidas pendiendo del capricho de la chequera de tu padre». Sus ojos brillaron de dolor. «No, Josh. No es eso». Él solo descubrió que las cosas no estaban bien entre nosotros. Y ahora actúa como un juez moral. Un suspiro salió de ella. «Por favor, no pienses que hice todo esto por dinero. Es complicado». Me levanté y me paseé por la habitación. Mis emociones oscilaban entre la ira, la traición y un obstinado destello de preocupación. «Sí que es complicado», murmuré. «¿Me estás diciendo que has estado guardando este secreto sobre tu padre mientras...?» Se me quebró la voz. «¿Mientras veías a otra persona a mis espaldas?» No dijo nada, las lágrimas trazaban caminos silenciosos por sus mejillas. Entonces me di cuenta de lo agotada que parecía, como si apenas hubiera dormido. Una parte de mí quería extender la mano y abrazarla, exigirle que arregláramos lo que se había roto. La otra parte quería alejarse de ella para siempre. Al final, me acomodé en una silla frente a ella. «Dime por qué», le dije, con voz más baja. «Necesito saberlo». «¿Fue solo físico? ¿Emocional? ¿Qué te llevó a hacerlo?» Se quedó mirando los documentos, con los nudillos blancos mientras los agarraba. «Al principio, pensé que era solo excitación», susurró, con los ojos distantes. No puedo explicar cómo empezó, pero me sentía entumecida, y él me hizo sentir viva. Nunca quise que llegara tan lejos. Sus palabras salieron como una confesión que había estado temiendo. Y una vez que lo hizo, ya era demasiado tarde. Estaba atrapada entre el deseo de algo que me resultaba embriagadoramente diferente y la culpa de saber que te estaba haciendo daño. Su confesión me dolió más de lo que esperaba. Oír que buscaba vitalidad en otra parte me hizo cuestionarme todo sobre nuestro matrimonio. ¿Era yo tan aburrido que tenía que buscar emociones con un extraño? Un nudo de ira se retorció en mi pecho. «Te das cuenta de que podrías haber acudido a mí, ¿verdad?», dije, empujando cada palabra. «No leo la mente, pero sigo siendo tu marido». Ella asintió, las lágrimas caían libremente ahora. «Lo sé. Lo estropeé de la peor manera posible». Los dos nos quedamos en silencio, el zumbido de la calefacción llenando el espacio. Fuera de la ventana, el día era brillante, casi burlón en su alegría. Finalmente, se acercó a la mesa, dejando los documentos a un lado para poner su mano cerca de la mía. «Josh, yo, lo siento». Su voz temblaba de sinceridad. «Sé que una disculpa no es suficiente, pero necesito que entiendas que nunca quise destruirnos». Me invadió una oleada de emoción. Me ardían los ojos y sentía un nudo en la garganta. «No sé si podremos volver de esto», admití, con cada palabra arañando mi corazón en carne viva. Ella volvió a asentir, como si ya lo supiera. «Yo tampoco. Pero si hay alguna posibilidad, quiero intentarlo. Quiero ver al menos si podemos salvar algo». Luego hizo una pausa, mirando hacia el pasillo como si esperara que aquel hombre apareciera de la nada. «Terminé con él», continuó rápidamente, como si necesitara soltarlo antes de perder los nervios. «Vino aquí aquel día para...». Se le quebró la voz y se estremeció. «Le dije que se había acabado, Josh. Ya era un desastre, y entonces nos pillaste en el peor momento posible». Me encontré tragando una oleada de dolor. «¿Y crees que eso lo mejora?», pregunté suavemente. «¿Veros juntos, oírle decir que no podíais seguir así?». Rachel, fue como ver todo nuestro matrimonio deshacerse en una sola conversación. Sus hombros se hundieron mientras estudiaba la mesa, con las lágrimas cayendo sobre las páginas. «Lo sé. Pero ahora intento afrontar la realidad. Está fuera de mi vida». Levantó la mirada, con los ojos brillantes de tristeza. «Sí, si todavía me quieres aquí, haré todo lo que pueda para arreglar esto. Si no, también lo respetaré». Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Ambos sacudimos la cabeza hacia el vestíbulo, con la tensión ondulando en el aire.
Después de la última vez, mi pulso se puso por las nubes. Rachel se levantó despacio, con los ojos muy abiertos por la aprensión. El recuerdo de la llamada de aquel desconocido aún estaba fresco en nuestras mentes. Me obligué a ponerme en pie. «Quédate aquí», le dije. La voz me salía temblorosa, pero intenté proyectar algo de confianza. Ella asintió, rodeándose con los brazos. Prácticamente podía sentir la ansiedad en la habitación. Avancé por el pasillo y me preparé para otra confrontación inoportuna. Me asomé por la ventana. Me dio un vuelco el corazón. Afuera había una mujer, a la que reconocí solo de lejos, una de las parientes mayores de Rachel, quizá una prima, que rara vez la visitaba. Su postura era rígida y parecía dispuesta a enfrentarse a mí. Abrí la puerta. Sin esperar a que hablara, dijo: «Necesito ver a Rachel». «Es importante». «Se trata de su padre». Su tono era cortante, oficial. Mi mente se llenó de confusión y temor, pero conseguí hacerme a un lado. Entró con aire prepotente y recorrió el salón como si fuera la dueña del lugar. Rachel apareció en el borde del pasillo, juntando las manos con nerviosismo. «¿Qué pasa?», preguntó con voz entrecortada. La prima asintió bruscamente. «Me he puesto en contacto con tu padre. Quiere hablar contigo urgentemente. Algo sobre la finalización de un acuerdo de propiedad». Su mirada se desvió hacia mí y luego de nuevo a Rachel. «No conozco los detalles, pero me pidió que me asegurara de que vinieras en persona, preferiblemente sin dramas añadidos». Mi mandíbula se tensó al oír el insulto apenas velado. El padre de Rachel volvía a entrometerse, enviando a sus mensajeros a desfilar por nuestro desastre privado. Miré a mi mujer. Su rostro parecía afligido, dividido entre la lealtad hacia mí y el miedo a las exigencias de su padre. El primo continuó, ajeno, o indiferente, a la tensión que se respiraba en el ambiente. «Está esperando. Te sugiero que cojas tus cosas y vengas conmigo». La mirada de Rachel se desvió hacia mí, suplicante. Exhalé, intentando sofocar la rabia que me producía la idea de que su padre volviera a dictar nuestra vida. Pero por furiosa que estuviera, podía ver el pavor en sus ojos, creía que no tenía elección. Tras una larga pausa, asentí con la cabeza. «Vete», murmuré, aunque sentía la palabra como un ácido en la lengua. «Si es tan urgente, encárgate tú. Podemos resolverlo cuando vuelvas». Se me oprimió el pecho ante la finalidad de aquellas palabras. ¿Realmente podía dejarme ahora, en medio de todo este desastre? Ella asintió rápidamente, con las lágrimas desbordándose de nuevo. «Volveré, Josh. Hablaremos más. ¿Te lo prometo?» Recogiendo su bolso y los documentos, siguió a su primo hasta la puerta. El chasquido al cerrarse dejó un eco hueco en el pasillo. Y ahora estoy sola, con un silencio más pesado que nunca. Una parte de mí quiere gritar por lo injusto de todo, por cómo su padre puede arrancarla justo cuando estábamos a punto de conseguir algo, tal vez una resolución o al menos algo de claridad. Otra parte de mí se siente aliviada por tener este momento para respirar, para ordenar mis pensamientos sin sus ojos atormentados siguiendo cada uno de mis movimientos. Lo irónico es que por fin tengo respuestas a algunas preguntas, pero me siento más confuso que antes. Dice que ha terminado. Quiere arreglarlo. Pero me quedo tambaleándome, preguntándome si el amor es suficiente para reparar el daño infligido por la traición. ¿Y si su padre está moviendo los hilos entre bastidores, qué más le espera para retorcer aún más el cuchillo? Estoy escribiendo todo esto para no volverme loca. Mis manos no dejan de temblar, incluso mientras escribo. No puedo evitar pensar en ese otro hombre, preguntándome si realmente está fuera de su vida, o si las exigencias de su padre solo están forzando la clandestinidad de la aventura. Odio sentirme tan paranoica, pero esa es mi realidad ahora. La confianza me parece imposible, y cada pequeña duda me remite a esa escena que no puedo dejar de ver. Intentaré mantener la calma. Tal vez su viaje para ver a su padre arroje algo de luz sobre este lío de la herencia, o al menos rompa el control que él tiene sobre ella. Y quizá, solo quizá, vuelva dispuesta a luchar por nosotros, por mí. Pero no puedo ignorar el hecho de que una parte de mí ya se está preparando para aceptar que nuestro matrimonio podría no volver a ser el mismo. Ojalá pudiera decir que todo esto termina con una resolución clara,
Pero la vida real no funciona así. Lo único que sé es que cuando vuelva a cruzar esa puerta, tendremos que hacer algún tipo de ajuste de cuentas. Y rezo por ser lo bastante fuerte para manejar la balanza hacia donde se incline. No pensaba salir de casa cuando Rachel se fuera con su primo. Una gran parte de mí quería quedarse allí sentada, enfadada, perdida y medio esperando que diera la vuelta y volviera corriendo. Pero sentía como si cada aliento en nuestra casa supiera a remordimiento rancio y cada pared contuviera una repetición silenciosa de todo lo que había salido mal. A última hora de la tarde, cogí el abrigo y las llaves y salí por la puerta sin ningún destino en mente. Lo siguiente que supe fue que estaba recorriendo las calles del centro, con el brillo de neón de los letreros de las tiendas derramándose por el pavimento. Era una de esas zonas arenosas de la ciudad que rara vez visitamos. Hileras de edificios antiguos con fachadas desgastadas. Pequeños bares en las esquinas que parecían no haber cambiado su decoración desde los años 70. Si he de ser sincera, creo que quería desaparecer entre la multitud. Perderme entre extraños que no conocían ni se preocupaban por mi matrimonio destrozado. En algún momento, divisé un pequeño bar con un letrero parpadeante que decía simplemente, Petes. Me detuve, pensando que tal vez una copa me ayudaría a mitigar el dolor de mi pecho. El interior era tenue, una neblina de conversaciones y lámparas poco iluminadas. Elegí un taburete en el extremo opuesto, lejos de la pareja que jugaba al billar y del hombre mayor encorvado sobre un periódico. El camarero se acercó y me preguntó qué quería. Le pedí entre dientes una cerveza, y él asintió, volviendo con una botella fría que se deshidrató en mi mano. Pasaron minutos, quizá media hora, mientras bebía a sorbos, sin mirar nada en particular, y mis pensamientos volvían a Rachel. No dejaba de pensar en su mirada cuando me dijo que había terminado. Sus ojos estaban llenos de culpa, pero también había un rastro de esperanza, como si creyera que aún podíamos encontrar una forma de seguir adelante. Un remolino de emociones contradictorias surgió en mi interior, añoranza por la mujer que amaba, rabia por su traición, un destello de compasión por el dolor que llevaba dentro. Todo ello me retorcía por dentro como un cuchillo que gira lentamente. Estaba tan ensimismado que casi no me fijé en el hombre que entró. Casi. Tenía los hombros anchos, la mandíbula desencajada, la misma postura que recordaba haber visto de lejos en el salón de mi casa. El corazón me dio un vuelco al reconocerlo antes de que el cerebro se diera cuenta, era él, el amante de Rachel. El que había visto aquella noche a través de la ventana del motel y de nuevo en el silencio de mi casa. El hombre que creía que podía entrar y quedarse con lo que era mío. Me quedé helada, agarrando la botella con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. No podía creerme la coincidencia, pero allí estaba él, acercándose a la barra con toda la confianza del mundo. Se inclinó hacia el camarero, pidió algo y luego miró despreocupadamente a su alrededor. Cuando su mirada se posó en mí, vi cómo se le cruzaba por la cara un momento de asombro. Sus ojos se abrieron ligeramente, y durante una fracción de segundo, capté el movimiento nervioso de su mandíbula. Luego su expresión se endureció, como si se estuviera preparando. Cada parte racional de mí gritaba que me levantara y me marchara antes de que la situación empeorara. Pero una oleada de ira, del tipo que llevaba días enconándose, se apoderó de mí. El pulso me latía en los oídos. Pensé en las lágrimas de Rachel, en la mentira que había vivido durante meses, en cómo había tenido que descubrirlo como un tonto despistado. De repente, el taburete que tenía debajo me pareció demasiado pequeño y las luces del bar demasiado brillantes. El aire estaba cargado, como la estática antes de una tormenta. Él habló primero, acercándose. Josh, dijo, voz baja, una calma forzada. No esperaba verte aquí. Lo miré fijamente. Mis dientes prácticamente se cerraron alrededor de las palabras que quería lanzarle, acusaciones y maldiciones. Se hizo un silencio incómodo, cargado de tensión tácita. Finalmente, dejé la botella sobre la encimera. No deberías estar aquí, murmuré. Era una estupidez, como si yo tuviera derecho a decirle dónde podía o no podía ir. Pero me sentía acorralada por la cruda amargura que me brotaba del pecho. Me miró la mano y luego la cara. Mira, sé que me odias. Se aclaró la garganta, tratando de mantener la voz firme. Y no te culpo. Pero si te sirve de algo, se acabó. No voy a... Nunca terminó. Algo en mí se quebró.
La mera idea de que hablara de Rachel, de que declarara algo sobre mi matrimonio, me hizo hervir la sangre. Me abalancé sobre el taburete y lo empujé hacia atrás antes de que el resto de su frase pudiera envenenar el aire. Sus ojos brillaron de asombro, se tambaleó y chocó contra una mesa cercana. Las bebidas repiquetearon y un par de clientes nos miraron alarmados. Durante un instante, nadie se movió. Entonces se enderezó, con un destello de ira encendiéndose tras su mirada. La música del bar pareció desvanecerse en un zumbido sordo cuando nos miramos a los ojos. El corazón me latía como un tambor de guerra. «Podemos hablar fuera», dijo en un susurro áspero, echando un vistazo a los atónitos espectadores. Asentí con rigidez, sin confiar en mi voz. Una parte de mí sabía que estaba cometiendo un error, pero otra, la que no podía olvidar a Rachel apretándose contra él, ansiaba algún tipo de castigo. El camarero gritó algo sobre que no se podía pelear en su establecimiento, pero ya nos dirigíamos a la puerta, con la respiración agitada por la rabia y la adrenalina. En el aparcamiento, las farolas zumbaban débilmente, proyectando halos anaranjados sobre el asfalto. Apreté los puños. Se alejó unos metros y se volvió hacia mí con los puños medio levantados. Por un segundo vacilé, con una oleada de emociones contradictorias inundando mi cerebro. La violencia no iba a borrar lo que había hecho con Rachel. Pero verlo tan descaradamente cerca de mí me hacía arder la sangre. Rompió el silencio primero, con la voz temblorosa por la ira. «Nunca quise». «Nunca quisiste decir que», gruñí, dando un paso adelante. «¿Nunca quisiste destruir mi vida? ¿Nunca quisiste alardear de tu aventura en mi cara?» Hizo una mueca. «No era eso. Ella era infeliz, tío. Yo no». Mi respuesta fue un chasquido de movimiento. Lancé un puñetazo hacia él, una descarga de toda la frustración que sentía en el pecho. El puñetazo impactó en su hombro y le hizo tambalearse. Maldijo y me devolvió el golpe, un rozón en el costado que me dejó sin aliento. El dolor se disparó, pero también lo hizo una oleada de adrenalina. Nos rodeamos, jadeantes, con los ojos fijos. Un coche pasa por la calle y sus faros nos iluminan brevemente. Por un momento, fuimos dos siluetas atrapadas en una danza brutal. El corazón me latía con fuerza cuando esquivé otro golpe, con la adrenalina rugiendo en mis oídos. Se abalanzó sobre mí y me asestó un golpe de refilón en la mandíbula. Las estrellas estallaron detrás de mis ojos y el pavimento se inclinó bajo mis pies. Aún así, me mantuve en pie. Un grito repentino cortó la tensión. Parpadeé y volví a enfocar la vista para ver a Frank, mi amigo, corriendo por el aparcamiento. No tenía ni idea de cómo me había encontrado. Quizá alguien del bar me reconoció y le llamó. Sin vacilar, se interpuso entre el otro hombre y yo, con los brazos extendidos, gritando que nos calmáramos. «Parad. Parad los dos». La voz de Frank resonó y nos quedamos inmóviles, con el pecho agitado. Mis puños temblaban a los lados, cada músculo de mi cuerpo se contraía. El rostro del otro hombre estaba enrojecido y tenía el labio partido, aunque no estaba segura de si era por mi puñetazo o porque se lo había mordido por la rabia. «No quieres esto», me advirtió Frank, lanzando una mirada por encima del hombro a mi rival. «Esto no va a arreglar nada». Respiré entrecortadamente. Por primera vez, noté el dolor en la mandíbula y en la garganta de tanto gritar. Mi mirada se desvió hacia el otro hombre, parecía igual de agitado. Respiraba con dificultad y me miraba como un animal acorralado. Permanecimos allí unos tensos segundos, con el zumbido de los coches que pasaban y el de las farolas como únicos sonidos. Mi rabia latía, exigiendo más, pero mi visión empezó a aclararse, como si viera la realidad por primera vez en aquel solar. Una oleada de vergüenza me golpeó. ¿Qué hacía peleando así? Pegarle no borraría las imágenes de la traición de Rachel. Lo único que conseguía era alimentar un ciclo de ira que amenazaba con devorarme por completo. Lentamente, bajé los puños, exhalando una respiración temblorosa. Frank vigilaba con cautela al otro hombre, indicándole que retrocediera. «Tienes que irte», le dijo Frank, con voz tensa. «Y no vuelvas a acercarte a Josh». Los ojos del hombre se desviaron hacia mí, una fea mezcla de desafío y ¿era arrepentimiento? Tal vez, o tal vez era solo desesperación. «No quería problemas», murmuró.
Luego nos rodeó y se dirigió a su coche, aparcado a pocos metros. En un momento, se había ido, con las luces traseras desapareciendo en la noche. Mi pecho se agitó con las secuelas de la furia. Frank se volvió hacia mí, con el rostro marcado por la preocupación. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja, observando el moratón que se me estaba formando en la mandíbula. Asentí con la cabeza, luchando por recuperar el aliento. Todo lo que podía sentir era la oleada de adrenalina drenándose, dejándome vacía y temblando. En mi interior, un remolino de emociones luchaba por dominar la situación. Reivindicación por haberme enfrentado a él. Vergüenza por haber perdido el control y una tristeza sin fondo porque haberle dado un puñetazo no había mitigado el dolor. La traición de Rachel seguía siendo igual de profunda, quizá más ahora que había recurrido a la violencia. Las lágrimas que habían amenazado antes volvieron a arder en las comisuras de mis ojos, pero las reprimí. No podía derrumbarme aquí, bajo una farola parpadeante, con curiosos asomados a las ventanas del bar. Frank me puso una mano en el hombro. «Vamos a casa», dijo, con una voz más suave de lo que yo merecía. Lo único que pude hacer fue asentir, con los pensamientos dándome vueltas. Me palpitaba la mandíbula y me toqué con cuidado la hinchazón, haciendo una mueca de dolor. Me pregunté si Rachel se daría cuenta, o si le importaría, cuando volviera de casa de su padre. Condujimos en silencio, con el coche de Frank traqueteando por carreteras llenas de baches. Cuando por fin llegamos a la entrada de mi casa, apagó el motor y se volvió hacia mí. «Escucha, tío», dijo, con vacilación en la voz, «lo entiendo. Estás dolido. Pero este no es el camino». Hizo una pausa, dejando que asimilara sus palabras. «No hagas algo que va a arruinar tu vida aún más de lo que ya se siente arruinada. Tienes que mantener la cabeza fría». No podía hablar. Sentía un nudo en la garganta. Lo único que conseguí fue asentir con la cabeza antes de salir y cerrar la puerta. El aire de la noche me daba frío en la cara cuando entré. El vacío me recibió en el pasillo a oscuras, un recordatorio opresivo de que Rachel aún no estaba aquí. Ahora estoy encorvada sobre el portátil, escribiendo esto con dedos temblorosos mientras el dolor me recorre la mandíbula. También tengo un moratón en las costillas, donde me dio el golpe. Pero nada de eso duele tanto como saber que nada de lo que haga, ni un puñetazo, ni palabras airadas, puede rebobinar el tiempo. No puedo deshacer lo que he visto ni lo que he dicho. La casa está en silencio, excepto por el ocasional movimiento de las tablas del suelo. Casi espero que mi teléfono suene con la voz de Rachel al otro lado, pero permanece obstinadamente en silencio. Ojalá pudiera decir que me siento mejor ahora que me he enfrentado a él. Pero no es así. Me siento vacía. Como si esa pelea hubiera sido solo un intento vacío de recuperar algo que se me escapó en cuanto los vi juntos. Si Rachel está con su padre o lidiando con todo ese drama de la propiedad, no tengo ni idea de cómo reaccionará cuando se entere de esto. A una parte de mí ni siquiera le importa. La otra parte se preocupa demasiado. Si vuelve, tendremos que hablar para decidir qué vamos a hacer. Y si no lo hace, si decide que no hay nada que salvar, entonces supongo que el siguiente paso es seguir adelante solo, sea como sea. Por ahora, lo único que tengo es este palpitante recordatorio en la cara de que luchar puede dar un subidón de adrenalina, pero seguro que no arregla un corazón roto. Nunca imaginé que el final de todo esto se parecería a un frío pasillo de hospital, pero aquí estoy, apoyado contra unas paredes blanquecinas que huelen ligeramente a antiséptico. Hay un suave zumbido de luces fluorescentes en lo alto, que hace que todo parezca demasiado brillante y austero. Espero noticias sobre Rachel. Las últimas 24 horas han sido un huracán de revelaciones, discusiones y un enfrentamiento final que nos ha dejado a los dos sin aliento, emocional y literalmente. Intentaré reconstruirlo todo aquí, aunque solo sea para dar sentido a cómo pasamos de, quizá podamos arreglar esto, a, por favor, que alguien me diga que está bien. Empezó en el momento en que volvió de casa de su padre. Cuando vi llegar su coche, me obligué a mantener la calma, ignorando los moratones que tenía en las costillas y la mandíbula por mi enfrentamiento con su amante. Me di cuenta de que tenía la cara tensa, el pelo revuelto y las manos temblorosas. Debía de estar igual de destrozada. Se quedó en la puerta, vacilante, como si volver a nuestra casa le estuviera prohibido. «Josh», susurró, con voz temblorosa. «Necesito hablar contigo».
Asentí y la llevé al salón, donde se sentó en el borde del sofá. Me quedé de pie. Una parte de mí quería mantener cierta distancia entre nosotros, como si estar demasiado cerca pudiera reabrir todas las heridas que nos habíamos infligido. Tardó un momento en encontrar la voz y sus ojos se clavaron en el moratón de mi cara. ¿Qué ha pasado?, preguntó en voz baja, acercándose pero sin llegar a tocarme. Tragué saliva, con la rabia y la vergüenza mezclándose en el fondo de mi garganta. Me encontré con él, dije, sin molestarme en decir su nombre. Las cosas se calentaron. Se le llenaron los ojos de lágrimas y apenas exhaló una respuesta. Lo siento, murmuró. Nunca quise herir a nadie. Sentí un destello de amargura. Demasiado tarde para eso, pensé, pero no lo dije. En lugar de eso, me obligué a sentarme en el sillón frente a ella. Dijiste que lo habías terminado. Mi voz vaciló ligeramente. Entonces, ¿en qué quedamos? Se miró las manos. Se lo conté todo a mi padre, dijo, una confesión inesperada que me hizo inclinarme hacia adelante. No solo lo nuestro. También lo de la aventura. Su voz se tensó de vergüenza. No se lo tomó bien. Amenazó con dejarme si no arreglaba este matrimonio o lo terminaba limpiamente. Sus ojos miraron los míos. Le dije que puede quedarse con su dinero. Ya no dejo que me controle. Debería haber sentido alivio o orgullo, pero solo pude sentir confusión. ¿Así que me eliges a mí antes que a él?, pregunté, sin saber si creérmelo. Asintió con la cabeza, las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Si me aceptas. Pero sé que puede que no. Me invadió una oleada de emociones contradictorias, rabia, nostalgia, desconfianza y un leve atisbo de esperanza. No puedo prometerte que vaya a ser fácil, dije lentamente. Y... Antes de que pudiera continuar, mi teléfono zumbó. Era el número de Frank, pero una voz frenética que no reconocí llenaba la línea. Tienes que venir rápido. Tu madre ha tenido un accidente. Se me helaron las tripas. Me levanté de la silla con la respiración entrecortada. Rachel me llevó al hospital sin rechistar. En aquel momento de emergencia, todo lo demás se desvaneció, la traición, la angustia, las amenazas del padre. Lo único que importaba era llegar hasta mi madre. Recé para que no fuera nada catastrófico. Rachel tenía los nudillos blancos contra el volante. Ninguna de las dos hablaba, pero sentí que se preparaba para apoyarme en todo lo que pudiera. Quizá era su penitencia por el dolor que me había causado. Tal vez fuera amor genuino. En cualquier caso, estaba demasiado agitado para cuestionarlo. Cuando llegamos, descubrí que mi madre había resbalado y se había golpeado la cabeza. Un vecino había llamado a una ambulancia. Los médicos dijeron que probablemente se recuperaría, pero querían dejarla en observación. Me senté en una silla de la sala de espera, aliviada y preocupada a partes iguales. Rachel se sentó a mi lado y me apoyó suavemente una mano en la rodilla. Compartimos una rápida mirada, un entendimiento tácito de que algunas cosas importaban más que nuestro orgullo dañado. Unas horas más tarde, convencí a Rachel para que se fuera a casa a descansar mientras yo me quedaba a pasar la noche con mi madre. Al principio se resistió, pero finalmente aceptó y prometió volver por la mañana. Hacia medianoche, volvió a sonar mi teléfono. Esta vez, el identificador de llamadas mostraba el número de su padre. Dudé, pero contesté. Su voz era fría, cargada de desdén. Dile a mi hija que tiene que arreglar sus asuntos y ceder su parte de la propiedad. Si no lo hace, mis abogados seguirán adelante sin ella. Ya ha hecho su cama, ahora puede acostarse en ella. Estaba demasiado cansado para gritar. Me limité a decir algo así como, se acabó tu manipulación, y colgué. La ira me quemaba el pecho, pero lo que más me preocupaba era saber que Rachel estaba a punto de perder todo lo que había conocido durante años. El respaldo financiero de su padre, la herencia, cualquier reclamación de propiedad. Por primera vez, me pregunté si se arrepentiría de haberlo dejado todo. Al amanecer, el estado de mamá se estabilizó lo suficiente como para que me sintiera cómoda yéndome. Le envié un mensaje a Rachel diciéndole que volvía a casa. No contestó, pero apenas eran las 6 de la mañana, así que conduje en tenso silencio, repasando los acontecimientos de la noche.
Me detuve en la entrada y entré en una casa que parecía anormalmente silenciosa. El salón estaba vacío. Su coche estaba delante, así que supuse que estaría durmiendo en la habitación de invitados o en el dormitorio. La llamé por su nombre y no respondió. Una sacudida de preocupación se apoderó de mí. Entonces me fijé en el tenue resplandor del pasillo cercano al estudio. Se me hizo un nudo en el estómago y corrí hacia la luz. Encontré a Rachel en el suelo, desplomada contra un armario, agarrándose el costado. Tenía la cara pálida y respiraba entrecortadamente. Me agaché a su lado, con el corazón palpitante. «Rachel. ¿Qué ha pasado?» Su voz apenas era un susurro. «Alguien vino aquí después de que te fueras», consiguió decir con los ojos agitados. Me amenazó, dijo que era uno de los socios de papá. Le dije que no iba a firmar nada. Que no necesitaba el dinero de papá. Respiró entrecortadamente. Me agarró, me empujó hacia abajo. La furia estalló en mi interior, pero el miedo se apoderó de mí con la misma rapidez. «Voy a llamar a una ambulancia», dije, sacando mi teléfono. Se aferró débilmente a mi brazo, con los ojos llenos de lágrimas. En unos minutos, los paramédicos estaban allí, atendiéndola. Dijeron que probablemente tenía las costillas magulladas o algo peor. Se había golpeado contra la esquina de un escritorio. Mi mente se agitó, imaginando a su padre contratando a un matón para obligar a su propia hija a obedecer. Sonaba escandaloso, pero después de todo lo demás, no me extrañaría. Lo que me lleva ahora, sentada de nuevo en el pasillo del hospital, esperando a saber si tiene lesiones internas. Mi madre está estable un piso más arriba, y mi mujer está en rayos X en esta planta. Ambas víctimas de circunstancias crueles, una, un accidente, la otra, un acto de intimidación. Me siento destrozado, dividido entre la angustia y una repentina oleada de protección. La rabia por su traición sigue latente, pero verla tan vulnerable ha hecho que esa rabia se transforme en otra cosa. Me doy cuenta de que me sigue importando, quizás siempre me importe. Por fin sale el médico y me hace señas para que me acerque. Dice que tiene un hematoma grave a lo largo de la caja torácica y algunas posibles distensiones musculares, pero ninguna hemorragia interna grave. Siento un alivio tan intenso que casi me desmayo. Me dejan entrar a verla, está tumbada en una cama de hospital, con los ojos cerrados y la cara tensa por el dolor. Cuando me siente cerca, abre los ojos. «Hola», le digo, con voz temblorosa. «¿Te pondrás bien?» Intenta asentir con un gesto de dolor. «Lo siento», susurra. Por todo, su padre, su traición, sus promesas incumplidas. La disculpa flota entre nosotros como una frágil burbuja. Me doy cuenta de que esta es la encrucijada hacia la que nos dirigimos, por muy caótico que haya sido el camino. Acerco una silla y le cojo la mano. La misma mano que una vez llevó un anillo de boda en señal de devoción, algo que ahora parece tan lejano. «Rachel», empiezo, tragando saliva. «No puedo fingir que todo va bien. Pero no voy a dejarte en la cama de un hospital. Vamos a curarte. Luego veremos a qué atenernos». Me tiembla la voz, una mezcla de cansancio y sinceridad. Sus ojos se inundan de lágrimas y por un momento, veo a la mujer con la que me casé, asustada, real, profundamente imperfecta. «Quiero luchar por nosotros», murmura. «Pero si no puedes perdonarme, lo entenderé». Siento una opresión en el pecho, pero de algún modo encuentro las palabras. «Aún no sé si puedo perdonarte», admito. «Pero sé que no estoy preparada para rendirme. Necesitamos tiempo, quizá terapia, quizá espacio. Estoy dispuesto a intentarlo, si tú lo estás». Cierra los ojos, las lágrimas brillan en sus pestañas. Luego me aprieta la mano. Ese pequeño movimiento se siente como un salvavidas. Aún nos queda un largo camino por delante, más largo de lo que ninguno de los dos habíamos previsto. Pero por primera vez desde que descubrí su aventura, veo un destello de algo que podría ser esperanza, tal vez incluso redención. Escribo esto en la sala de espera del hospital, mientras la enfermera me da unos minutos de intimidad. Estamos maltrechos y magullados, por dentro y por fuera. No hay respuestas fáciles ni garantías de que recuperemos la confianza perdida. Pero por ahora, el camino a seguir es al menos una elección mutua.
Lo decidiremos juntos, día a día. Si fracasa, sabremos que lo hemos intentado. Si funciona, quizá algún día este horrible capítulo de nuestro matrimonio sea un cuento con moraleja que compartiremos. Con cicatrices y todo. Salgan como salgan las cosas, nunca aprobaré la violencia o los secretos como forma de resolver los problemas. Somos la prueba viviente de que ninguno de los dos métodos cura a nadie. Si estás leyendo esto, recuerda que el camino que yo tomé en enfado, confrontación, puñetazos, solo multiplicó el dolor. No se lo deseo a nadie. En cuanto a Rachel y a mí, el futuro es oscuro, pero al menos por fin lo afrontamos, no huimos de él. A veces, eso tiene que ser suficiente. Eso es todo lo que tengo por ahora. No estoy seguro de si vamos a hacer otra actualización. Pero al menos en este momento, con ella en esa cama de hospital y yo decidida a montar guardia, creo que tenemos una oportunidad, por frágil que sea, de reescribir el final de esta historia.